Revelado, el siniestro matrimonio de Lucrecia Borgia que aterrorizó a Roma en 3 noches siniestras. La noche era oscura y pesada, el aire olía a tierra mojada. En el viejo barrio de la Ciudad de México, los ecos de risas y secretos se mezclaban con la brisa, causando que la piel de Javier se erizara. La casa heredada de su abuela, con sus paredes desgastadas y ventanas cubiertas de polvo, parecía cargada de sombras y susurros. Sombras ocultaban memorias que se alzaban y retumbaban, como el eco de historias de hace siglos sobre Lucrecia Borgia, la traidora del Renacimiento que regresaba a atormentar su hogar. Javier nunca pensó que aquellas fábulas eran más que relatos para asustar a niños inquietos, hasta que una noche, su vida cotidiana se tornó en un oscuro laberinto de terror. El sonido de su teléfono vibrando y rompiendo el silencio lo sacó del letargo. Al tomarlo, su corazón se detuvo al ver un mensaje anónimo: no todo lo que crees que conoces sobre tu madre es real. Ella es parte de algo más grande. El terror le envolvió como una manta pesada, y sus manos temblaron, sudor frío corriendo por su frente. Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, un escalofrío recorrió su espalda cuando en su mente resurgieron los cuentos sobre la Borgia, venenos, traiciones, cultos secretos. Con cada mensaje que le llegaba, se adentraba más en un mundo aterrador. Los detalles inquietantes sobre su madre comenzaron a desenterrar recuerdos de su infancia, miedos olvidados que se aferraban a su mente como fantasmas. Un político venerado en su barrio, un amigo de su madre, emergía como una figura oscura que se movía en las sombras. Las palabras del mensaje retumbaban en su cabeza, y con cada revelación, su vida se convertía en una pesadilla, un culto dedicado a la misma Lucrecia Borgia, prometiendo poder y control a cambio de lealtades impensables. Mientras su madre trabajaba en turnos largos, Javier se sintió más aislado que nunca, su hermana pequeña inmersa en su mundo de juegos. La calma aparente del barrio se rompió por murmullos sutiles, vibraciones de locura que se propagaban entre los vecinos. La gente empezaba a ver al político como un salvador, mientras que las sombras parecían acercarse a su hogar, respirando al unísono con él. Mirando por la ventana, Javier sentía ojos invisibles posados sobre él, observando cada movimiento. La segunda noche fue más intensa, risas siniestras flotando en el aire mientras la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. Un nuevo mensaje lo hizo temblar: la noche de la verdad se acerca. Solo tú puedes romper el ciclo. Esa frase quedó grabada en su mente como una herida abierta. Pero ¿cómo romper un ciclo del que apenas entendía el origen? El miedo lo envolvía, como un abrazo helado, y cada susurro en la noche resonaba en su alma. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tercera noche llegó, y con ella la adrenalina ardiente. Las campanas de la iglesia resonaban en el aire con insistencia, llamando a una verdad que parecía peligrosa. Javier sabía que los secretos escondidos en aquellos muros podrían estallar en su rostro, revelando quiénes eran realmente su madre y su hermana. Pero la puerta crujió de nuevo, y algo oscuro pareció deslizarse hacia él. La voz de la madre sonaba en su oído, advertente y dubitativa: Javier, no te acerques. La conexión con Lucrecia Borgia no solo era simbólica, era un legado que latía en su interior. La oscuridad que acechaba a su familia estaba por devorarlo todo. ¿Tendría él valor de desentrañar esos secretos, o se vería engullido por un abismo que jamás imaginó? Javier respiró hondo, intentando despejar su mente. La advertencia de su madre resonó con fuerza, pero sus instintos lo llevaban hacia lo desconocido. No podía regresar a la rutina sin sentido si cada rincón de su hogar era un recordatorio del horror latente. En el fondo de su espíritu, sintió que el legado de Lucrecia Borgia no solo era un mero cuento, sino un destino que lo había elegido a él para desatar su oscuridad. La noche caía más espesa. Una tormenta se asomaba en el horizonte. Javier se acomodó en el rincón de su cuarto, rodeado de los ecos de las historias antiguas. Las sombras danzaban en las paredes, llevándolo a pensar que sus fantasmas no eran solo recuerdos. Allí, retrocediendo hacia su infancia, recordó el rostro de un amigo de su madre que siempre había acechado su vida. Marco, el político venerado y querido, tenía una presencia inquietante.
Su sonrisa nunca alcanzaba sus ojos. Recordaba palabras susurradas entre adultos: está cerca de Lucrecia. Hay algo oscuro en él. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando la medianoche. Cada repique reverberaba en su pecho como un martillo de guerra. Cuando suena la última campana, Javier sabía que algo cambiaría. Con un impulso repentino, dejó atrás sus miedos y se acercó al espejo del pasillo, donde una figura apareció reflejada a sus espaldas. Se dio la vuelta de un salto, su corazón palpitando, pero solo había oscuridad. Sintió la necesidad de enfrentar esta fuerza desconocida, de no dejarse doblegar. Justo cuando iba a dar un paso adelante, su teléfono vibró otra vez. Era un nuevo mensaje: la ceremonia comienza a la medianoche. Todo lo que amas caerá, a menos que asumas tu papel. Cerró los ojos, la adrenalina saturándolo. ¿Ceremonia? ¿Qué papel? La voz de su madre interrumpió sus pensamientos, acusadora, mientras sus palabras lo paralizaban. No puedes, Javier. Lo que verás hoy cambiará todo. Sin embargo, la intriga pudo más que el temor. Salió de la casa, dejando atrás el abrigo familiar. Un aire hirviendo lo recibió, como si cada sombra estuviese aguardando su decisión. Se dirigió al parque donde había visto a Marco en múltiples ocasiones. Sabía que allí, en la penumbra del árbol más antiguo, el político se reunía con otros amigos en la noche. Al llegar, Javier vio luces parpadeantes y murmullos que flotaban como ecos difusos. Las risas habían desaparecido. Un grupo de personas vestidas de negro lo rodeaban, formando un círculo que parecía consagrar algo oscuro. En el centro, Marco levantaba un pequeño cáliz dorado, sus ojos reflejando una sed de poder que le hizo dudar de su humanidad. Que esta noche nos traiga la esencia de la gran Lucrecia, gritó, mientras el grupo comenzaba a cantar en un idioma extraño. Javier sintió como su corazón se aceleraba, un terror visceral empujándolo a retroceder. Sin embargo, sus pies parecían estar pegados al suelo, paralizados por el pavor y la fascinación. De repente, el cáliz brilló intensamente, y una sombra surgió de la nada. Era una figura femenina, inconfundible y aterradora. Lucrecia Borgia cobró vida ante sus ojos, irguiéndose en un trono de oscuridad. Javier sintió que la realidad se desmoronaba. La conexión con sus ancestros, la traición y el peligro se entrelazaron como hilos en una tela mortal. Tu elección ha llegado, Javier, susurró Lucrecia, su voz un eco helado entre susurros. ¿Romperás el ciclo, o te unirás a nosotros? Al borde de la locura, Javier no sabía qué responder. El destino de su familia y su propia existencia pendía de un hilo, mientras la figura de Borgia se acercaba lentamente, tendiéndole una mano. Apenas podría reaccionar, y el frío de la historia amenazaba con tragárselo todo. La oscuridad se cernía, el clímax de su pesadilla estaba a punto de estallar. Pero qué horrores le depararía esa elección. Javier sintió que el aire se tornaba pesado a su alrededor. La mano de Lucrecia, con un brillo casi hipnótico, parecía invitarlo, pero al mismo tiempo advertirlo. No podía permitir que su curiosidad lo arrastrara a aquel abismo lleno de sombras. La multicolor luz del cáliz reflejaba en los ojos de los que conformaban el círculo, todos absortos en la figura de la enigmática Borgia, como si fueran marionetas de un titiritero oscuro. ¿Qué deseas de mí?, preguntó, aunque las palabras se le atragantaron en la garganta. El eco de su voz resonó en la noche, pero nadie pareció escucharle. El canto del grupo se hacía más fuerte, y el aire cargado de tensión lo envolvía, haciéndolo sentir como si estuviera atrapado en un laberinto sin salida. La sonrisa de Lucrecia se ensanchó. Tu sangre es especial, Javier. A través de ti, podemos revivir la grandeza que fue nuestra estirpe. Pero hay un costo. Su mirada fija y penetrante lo atravesó como un punzón, y la fría brisa coronaba cada palabra con un escalofrío. De repente, un grito desgarrador interrumpió el canto. Una mujer del grupo comenzó a retorcerse, como si una fuerza invisible la mantenía apresada. Sus compañeros se voltearon, y en un instante, el ambiente pasó de lo solemne a lo caótico. La sombra que había surgido antes se transformó en un viento violento. El cántico se tornó en lamentos, y las luces temblaban como si fueran queriendo apagarse. Instintivamente, Javier dio un paso atrás, el instinto le decía que escapar, pero no podía despegar sus pies del suelo. ¿Sería ese su destino, convertirse en un mero peón de un viejo pacto? El terror le llenaba la mente, las palabras de su madre resonaban una y otra vez: no te involucres, Javier. Cuando la tumultuosa energía alcanzó a la mujer, su grito se detuvo de golpe, y la figura de Lucrecia se giró hacia él, sus ojos llameantes lo analizaron. ¿Te asusta la pérdida de control?
Es un sacrificio necesario. La oscuridad siempre exige un precio. Javier sintió que su mundo se tambaleaba, los ecos de risas y llantos se entrelazaban, formando una cacofonía espeluznante. Sabía que tenía que tomar una decisión. La idea de unirse a la congregación era tentadora, la promesa de poder y de renacer un legado. Pero algo dentro de él se rebelaba. Las imágenes de su madre, su historia, las advertencias. Todo le gritaba que el camino que ofrecía Lucrecia no era el correcto. No. No quiero ser parte de esto. Gritó, su voz atravesando la sinfonía de locura que lo rodeaba. La figura de Borgia frunció el ceño, un destello de irritación cruzó su rostro, las sombras de la noche parecían vibrar, y la escena se tornó oscura, como si el universo mismo hubiera decidido callar en ese preciso instante. La tormenta estalló, un rayo iluminó el lugar y, en un destello, todos los rostros del círculo se volvieron hacia él, ojos llenos de expectativa y condena. El miedo lo llenaba, no solo el temor a lo que podía hacer Lucrecia, sino al dilema que ahora pulsaba en su pecho. Si no te unes, perderás todo lo que amas, dijo Marco, en un tono casi suplicante, pero lleno de amenaza. Javier, sintiendo las lágrimas asomarse ante la impotencia, comprendió que una oscuridad más profunda que cualquier otra podría arrebatarle lo que más apreciaba. ¿Sería capaz de luchar contra ese destino monstruoso? Mientras el rayo iluminaba nuevamente el paisaje, el sacrificio de aquella mujer resonaba en su mente. Sintiéndose arrastrado por la tormenta, Javier se preparaba para tomar una decisión, una que podría cambiar no solo su destino, sino el de todos los que amaba. Las sombras giraron y se acercaron, como bestias acechantes. La elección estaba a punto de ser revelada, pero, ¿qué sacrificio estaba dispuesto a hacer? ¿Y a qué precio? La tormenta rugió, su voz de trueno parecía advertirle que el tiempo se acababa. ¿Podría encontrar la fuerza para resistir la oscuridad que lo envolvía? El eco de la tormenta se desvanecía lentamente, pero el latido del corazón de Javier retumbaba con fuerza en su pecho. La figura de Lucrecia se mantuvo inmóvil, su mirada penetrante todavía fija en él, como si estuviera tratando de atravesar las barreras de su mente. A su alrededor, el círculo de seguidores murmuraba, cada vez más inquietos, como si la tensión les revolviera por dentro. Javier podía sentir el peso de sus ojos, el juicio en cada susurro, cada murmullo ahogado, llenando el aire con un miedo palpable. ¿Qué te detiene?, preguntó, su voz suave pero cargada de amenaza. Tus lazos son tu debilidad, Javier. La sangre llama a la sangre. Quizás deberías abrazar tu destino. Un ser oscuro brotó del fondo de su mente, la imagen de su madre pasaba por su mente, su advertencia un grito en el caos, no te involucres. Su decano lazo familiar palpitaba, agudizando su terror. Las sombras alrededor de la mujer retorcida empezaron a acercarse a él, como serpientes dispuestas a estrangular. La oscuridad se burlaba de su indecisión, susurrándole verdades que nunca había querido oír. Su mirada se cruzó con la de Marco, tan distante y sin piedad. Las palabras de amenaza se habían vuelto una cadena, atándolo sin compasión. Perderás todo lo que amas, resonaron como un canto de sirena, trayendo consigo visiones de sus seres queridos, sus risas y abrazos, como hojas arrastradas por el viento. Un temor emergió en él, feroz y desesperado. No, gritó, más para sí mismo que para su circunstancia. No puedo permitir que esto me consuma. La energía se intensificó a su alrededor, el aire se tornó más frío y el ambiente más tenso. Las sombras respondían a su desafío con un murmullo ominoso, una advertencia no pronunciada, sino sentida. Su entorno comenzó a vibrar, un temblor bajo sus pies sugirió que algo más profundo estaba despertando en la oscuridad. Los ojos del círculo lo observaban, un unánime enfoque que no podía ignorar. Era como si la misma tierra brujara de inquietud. Lucrecia alzó el cáliz una vez más, la luz multicolor brilló, reflejando una danza oscura en las caras de quienes la rodeaban. ¿Y si te ofrezco un acuerdo, Javier? La seguridad de tus seres queridos a cambio de un solo paso en nuestra dirección. Un paso que te asegurará poder. Las palabras atormentaban su mente, como un eco distante. Javier podía sentir su cuerpo temblar ante la tentación. Pero lo que podía ofrecer era intocable, un precio demasiado alto. En ese instante, la mujer que se había retorcido meses antes, el sacrificio que había observado, tomó forma en su mente. ¿Era eso lo que le esperaría? En el fondo sabía que la oscuridad no podría brindarle nada bueno. Javier apretó los puños, una decisión forjándose en su interior. Se soltó de la presión que lo mantenía inmóvil, liberando una energía que quiso ser desesperada. Nunca seré parte de tu monstruosidad, gritó,
esa vez con mayor determinación. Las miradas del círculo se tornaron fulminantes, mientras la risa de Lucrecia resonaba, condenando su rebelión. Entonces perderás todo lo que amas y será tu culpa. Era como si la tierra se abriera bajo él en ese momento, un terror inminente que se proyectaba más allá de su miedo personal. El rayo iluminaba el lugar nuevamente, pero esta vez, no solo había sombras, sino una forma que se perfilaba detrás del grupo. Un susurro, oscuro y profundo, se alzó entre los murmullos de la congregación. Javier observó con horror cómo una figura emergía de entre las sombras, aún más oscura que el mismo abismo que lo rodeaba. El viento giró con fuerza, levantando polvo y hojas que lo arremetieron en un torbellino. La figura se llevó a todos los ojos al unísono, llenando el aire de un terror palpable. El miedo se instaló con mayor fuerza. ¿Qué sería esto? ¿Un monstruo de sus propios miedos? ¿O el precio que debía pagar por liberar su alma del poder de Lucrecia? Se puso a la defensiva, el sudor frío deslizándose por su espalda. Sabía que debía actuar. Las sombras eran reales, y el tiempo de decidir había pasado. La figura se acercó, un horror que le enchufó un terror oscuro en las entrañas. Las palabras se atascaban en su garganta, la sombra habló, y su voz resonó como un eco del mismo infierno. Has desafiado tus orígenes, Javier. Ahora pagaremos las consecuencias. La tormenta estalló nuevamente, y él sintió que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. En ese momento, se dio cuenta de que el sacrificio podría ser solo el primer acto de una tragedia que apenas empezaba a desenrollarse. Pero la pregunta que golpeó su mente fue clara: ¿podría enfrentar lo que acechaba en las sombras si luchaba por sus seres amados? ¿O caerían en el mismo abismo? La oscuridad se espesaba a su alrededor, y Javier sabía que el desenlace se acercaba rápidamente, un giro inminente en su lucha entre el miedo y la esperanza. El silencio se apoderó del lugar, sofocante como una nube de ceniza. Todas las miradas estaban fijas en la figura que había emergido de la oscuridad, una presencia que parecía absorbiera la luz misma. Javier intentó retroceder, pero sus pies permanecieron anclados al suelo, como si una fuerza invisible los hubiera atrapado. Lucrecia sonreía, disfrutando del toque helado del pánico que cubría a su presa. La sombra se acercó más, y Javier pudo distinguir una silueta humana, pero distorsionada, como si estuviera formada por fragmentos de pesadillas. La atmósfera se volvió opresiva, el aire pesado impidiendo que su pecho se expandiera. La voz de la figura reverberó, cada palabra llenando el aire con un eco escalofriante: tus ancestros han marcado el camino que conducirá a tu perdición. No hay escape. En ese momento, una imagen fugaz de su madre invadió su mente, su rostro marcado por la preocupación. Había advertido sobre el peligro de aquel círculo, su voz como un eco lejano, resonando en su memoria: nunca olvides quién eres, Javier. Con un esfuerzo monumental, aplastó el miedo que amenazaba con consumirlo. No. No pueden tenerme. Esto no es lo que soy. Su voz resonó en la oscuridad, pero, en su interior, temía que la desesperación no era suficiente para enfrentarse a lo que se acercaba. La figura dejó escapar una risa profunda y gutural: tu lucha es en vano. Lo que está sellado no puede romperse, y tu sangre habla más fuerte que tus palabras. La congregación a su alrededor murmuraba, el miedo transformándose en fanatismo. La desesperación de Javier se transformó en furia. ¿Y qué si la sangre llama? No voy a ser parte de vuestra pesadilla. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, reflejando la creciente tormenta de energía que se agolpaba. Había una energía en el ambiente, casi eléctrica, como si los elementos himself esperaran su respuesta. Las palabras de Lucrecia resonaron de nuevo en su mente: perderás lo que amas. La espiral del terror se cerró a su alrededor, y lo que podía perder le aterraba profundamente. En ese instante, vio a Clara, su hermana, riendo inocentemente en una cena familiar. El abrazo de su padre, la calidez del hogar. Todo eso podría desvanecerse, fundido tras la decisión que estaba a punto de tomar. Temía que su resistencia llevara a consecuencias trágicas, pero sabía que doblegarse significaba perderse por completo y condenarlos a ellos también. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión: Javier. Era Marco, su voz rasgada por el pánico. La figura había girado su atención hacia el joven, una presa fácil en la tormenta de horror. No. Javier gritó, luchando contra la sombra que se acercaba. Era como si el mundo se moviera en cámara lenta. Un impulso indescriptible hizo que Javier corriera hacia Marco, su amigo, su confidente. Pero las sombras se abalanzaron, y el eco de los lamentos llenó el aire.
Nadie merecerá la salvación si tú caes, resonó la voz en sus cabezas. Las manos de Javier alcanzaron a Marco justo a tiempo, pero sintió un frío penetrante, como si la oscuridad intentara infiltrarse en su alma. ¿Qué hicieron? ¿Qué han desatado?, balbuceó Marco, su rostro en plena tormenta de terror y confusión. El tiempo pareció detenerse, y en un instante de claridad abrumadora, Javier entendió que la sombra no solo amenazaba a sus seres queridos, también a su propia existencia. Debía encontrar la fuerza en su interior para enfrentarse a la oscuridad, por él y por todos a quienes amaba. «Déjanos en paz», gritó, su voz resonando como un trueno en medio de la tormenta, pero la sombra solo se reía, un sonido que rasgaba los sentimientos más profundos y oscuros de Javier. «El sacrificio no solo se realiza, se siente», respondió la sombra, y, con cada palabra, la oscuridad se acercaba más. Era el momento de tomar una decisión. Con un profundo suspiro, reunió su coraje. «Si es sangre lo que quieres, la tendré, pero no a costa de mis amigos». El aire respiraba miedo, pero había una chispa de determinación en su corazón. Tal vez, solo. Tal vez, había una esperanza en su desafío. En ese instante, mientras Javier levantaba su mano, las sombras gritaron, un clamor agonizante que resonó en su mente. De repente, todo a su alrededor comenzó a vibrar, la tierra temblaba, la tormenta rugía, y algo dentro de Javier. La lucha apenas comenzaba, y el futuro se agazapaba en una esquina oscura, aguardando el desenlace de una batalla que podía ahorrarles la condena o hacerles perder todo. Pero antes de que pudiera actuar, un destello de luz iluminó la escena, revelando un rostro familiar entre el desvarío de sombras y gritos. «Mamá», gritó Javier, pero la figura se desvaneció, dejando solo un eco de esperanza colgando en el aire. ¿Qué haría ahora? La puerta de los secretos se iba a abrir, y lo que revelara podría desgarrar más que solo la oscuridad. El destino les aguardaba, y no era nada bueno. Javier se quedó paralizado, el rostro de su madre brillando por un instante entre las sombras. Pero la luz se escurrió rápidamente, dejando a su mente llena de preguntas y su corazón latiendo con fuerza. No podía permitirse dudar. «¿Dónde estás?», gritó, buscando en la oscuridad, como si su voz pudiera rasgar la niebla que cubría el lugar. «¿Qué crees que harás, Javier?». «La oscuridad siempre ha estado en ti», replicó la sombra, desbordante de una risa burlona que vibraba en el aire, haciéndolo retumbar. Con cada palabra, Javier sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor, y una desesperación helada invadía su pecho. «Cállate», respondió, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. Las sombras danzaban alrededor, creando formas que se retorcían y se achicaban, tal como el miedo se movía en su mente. Marco estaba a su lado, temblando, incapaz de encontrar las palabras. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz un hilo de tensión. «Lo que sea necesario». Javier se sintió atrapado entre la realidad y la locura, entre la decisión y la rendición. La manera en que Lucrecia había manipulado todo esto, como si fueran piezas en un tablero, hacía que cada latido del corazón de Javier resonara como un tambor de guerra. De repente, la sombra realizó un movimiento rápido, y una ráfaga de viento gélido lo rodeó. La risa se convirtió en un grito desgarrador mientras los rostros del pasado emergían a su alrededor. Viejas heridas, antiguos traumas, como si la sombra intentara exponer su dolor. «Mira lo que has hecho», clamó, mostrándole visiones de sus seres queridos en peligro. Clara, su hermana, atrapada en un rayo de luz tenue, y su padre, perdido en la oscuridad, llamándolo, pero su voz se hundía en un mar de ecos. «No puedo fallarles», gritó Javier, sintiendo el fuego de la desesperación brotar en su interior. Pero al observar alrededor, ese paisaje familiar se tornó sombrío. Mientras la atmósfera vibraba con el eco de la angustia, Javier sintió un débil pulso de esperanza nacer en su interior, como una chispa en la oscuridad. «Yo soy el guardián de esta familia», murmuró, su voz más firme. La figura sombría se estremeció, momentáneamente desconcertada. Este era su momento. «No dejaré que el legado del miedo arrastre a los que amo». Javier extendió su mano, su mente inundada de recuerdos. La luz que había vislumbrado de su madre retornaba a su memoria, como un guía en la penumbra. «La sangre no define quién soy, yo elijo mi camino». La presencia oscura pareció vacilar, titubeando en su avance, pero luego, con una sonrisa siniestra, se abalanzó hacia él, como si intentara absorber toda su voluntad. «Te has expuesto, Javier. No puedes enfrentarte a mí. La oscuridad es parte de ti. Nadie puede escapar». Entonces, sintió un golpe visible de terror recorrer su cuerpo.
La sombra ya no era solo el eco de su miedo, era el conjunto de todo lo que había arrastrado en su vida, inseguridades, confusión, todo lo que creía haber enterrado. No, gritó, cerrando los ojos y recordando cada momento de amor, esperanza y lucha. Con un grito desgarrador, se lanzó adelante, dispuesto a enfrentar su destino, a sellar su determinación en un acto de desafío. Yo no soy tú. Las sombras crujieron, y el aire se tornó pesado y electrificante. Podía sentir la resistencia de la oscuridad, pero también su fragilidad. En un instante de lucidez, comprendió que su madre había dejado un legado más poderoso que cualquier maldición. La luz podía romper la oscuridad, su amor era el escudo. Entonces, una explosión de energía lo envolvió, y en un momento de dolor punzante, un corredor de luz se abrió, separando a Javier de la sombra. Con cada grito, con cada latido, la batalla se intensificaba. Sin embargo, de las entrañas de la sombra brotó un grito que retumbó en su alma. El sacrificio viene en todas sus formas, ¿estás listo para pagarlo? El eco de la advertencia lo siguió, helando su sangre. Las sombras se enredaron en un torbellino, desatando una tempestad de caos alrededor de Javier y Marco. Las risas maníacas se mezclaban con lamentos lejanos, una melodía horrible que prometía más que muerte, sino la condena eterna. Javier se dio cuenta de que el desafío apenas comenzaba. Había una elección que podría cambiarlo todo, pero tendría un precio. Sabía que debía desentrañar el verdadero secreto que guardaban aquellos círculos oscuros. ¿Pero estaba dispuesto a sacrificar esto? Antes de que pudiera dar un paso más, una respuesta a sus preguntas surgió de las sombras. Si quieres la verdad, ven y encuéntrala, murmulló la figura, desvaneciéndose un poco, dejando tras de sí un camino dentro de la oscuridad. El terror palpaba sobre él, la decisión pesaba en su mente. ¿Se atrevería a seguir a la sombra hacia la verdad cuya cruel revelación podría devorarlo todo? La noche aún guardaba secretos, y Javier estaba a punto de adentrarse en ellos. Con el aliento entrecortado, se preparó para seguir el camino a la oscuridad, sin saber que lo que descubriría cambiaría el destino de todos aquellos a quienes amaba. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor mientras Javier avanzaba, su corazón martillando como un tambor en su pecho. El eco de sus pasos se perdía entre susurros inquietantes, y una bruma espesa lo envolvía, dificultando la visión. Marco se mantenía a su lado, pero el miedo dibujaba sombras en su rostro, como si las mismas tenebrosas se alimentaran de sus inseguridades. Javier, no deberíamos estar aquí, murmuró Marco, su voz apenas un hilo. Debemos encontrarlo, respondió Javier, la determinación apoderándose de él. Una sensación premonitoria comenzó a filtrarse en su mente, como un aguijón que le advertía de la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar. El camino se volvía cada vez más tortuoso. Las paredes de roca parecían cerrarles el paso, y la claridad de la luz se desvanecía a medida que se adentraban en la oscuridad. Lo único que podía escuchar era una respiración acelerada, la suya, y las inquietantes risas que aparecían y desaparecían como ecos distantes. De pronto, la sombra volvió a aparecer. ¿Crees que hay una salida? La verdad está en el sacrificio aquí, Javier. Javier se detuvo, la sombra asomándose como un espectro inquietante. Cállate, estalló, con furia. Pero ya no podía ignorar el miedo en su interior. ¿Qué era lo que la sombra sabía que él no? Un destello de luz sobre su izquierda atrajo su atención. Era tenue, pero había algo familiar en esa luminosidad. Vamos, hacia allí, dijo, señalando. Sin embargo, la sombra reaccionó, riéndose de manera burlona, un sonido escalofriante. Eso, querido Javier, es solo una ilusión. ¿Y quién lo decide?, replicó, sintiendo que la fuerza de su espíritu comenzaba a romper las cadenas del miedo. Avanzaron hacia la luz, el corazón de Javier palpitando con fuerza ante la idea de que había algo más allí que la simple oscuridad. A medida que se acercaban, la luz comenzó a tomar forma. Era un espejo, fracturado y cubierto de polvo, que reflejaba fragmentos de su vida. Esto era lo que anhelabas, ¿no? Ver tu verdad. Tus errores. Los ecos de voces familiares resonaban en su mente, su madre, su hermana, incluso su padre, todos presentando caras de dolor y decepción, intercaladas con las oscuras risas de la sombra. Esto no es lo que soy, gritó Javier, intentando ahogar los murmullos. Marco, asustado, se quedó atrás. La sombra sonrió. ¿De verdad estás listo para ver lo que escondes? Puede que no te guste. Sin embargo, Javier apretó los dientes y tocó el espejo.
Entonces, de repente, las imágenes comenzaron a girar, mostrándole escenas de su vida que había preferido olvidar. Los recuerdos de traiciones, de decisiones que habían llevado al dolor, brillaban por sobre aquellas visiones. Nada de esto me define, yo elijo mi camino, gritó, pero la risa se alzó a su alrededor, ridiculizándolo, como si cada recuerdo lo empujara hacia la rendición. No lo olvides, Javier. El sacrificio es la única salida. Solo así podrás salvarlos a ellos. La sombra se desvaneció de inmediato, pero su advertencia resonaba con fuerza en el pecho de Javier. La presión aumentaba, el espejo ahora parecía absorber lo poco que le quedaba de resistencia. Las risas distorsionadas de la sombra se convertían en gritos de advertencia. Javier sabía que el camino que había elegido, aunque doloroso, era un paso hacia la redención de sus seres queridos. Marco, ven aquí, gritó, extendiendo su mano para atraerlo hacia el espejo, hacia la luz que contenía sus verdades y mentiras. Pero Marco retrocedió, los ojos aterrados, inmovilizado por la angustia del momento. No puedo. Es demasiado, exclamó, mientras el eco del horror le hablaba. Javier sintió que el sudor frío corría por su frente. Debemos enfrentarlo juntos, Marco. No hay otro camino. Las sombras se arremolinaban de nuevo, ansiosas por consumirlos, mientras un temor más profundo que el mismo abismo surgía entre ellos. Javier sabía que su próximo movimiento podría sellar su destino, y el de Marco. Pero ¿a qué precio? Era momento de revelaciones y cruces de caminos. Con él. Pulso acelerado, se preparó para lo que debía venir. Al final del túnel, la luz brillaba, pero lo que podría encontrarse en ella. ¿Sería tan devastador como lo que había dejado atrás? El sacrificio solo acababa de comenzar. La noche era joven, y Javier debía decidir si continuaría avanzando o se rendiría ante la sombra que siempre había acechado su vida. El aire se volvió cada vez más denso mientras Javier y Marco compartían esa última mirada, un tumulto de emociones entre ellos, determinación, miedo y una sombra de esperanza. Javier sabía que si no inteligía su próximo movimiento, la oscuridad los consumiría. Solo avanza. Se decía a sí mismo, sintiendo el ardor de la incertidumbre cálido dentro de él. La luz del espejo palpitaba, como si le diera la bienvenida o advirtiera de una trampa mortal. Javier decidió impulsarse hacia adelante, dejando atrás a Marco, convencido de que en esa luz, aunque fuese desgarradora, se encontraba la verdad que tanto necesitaban y temían a la vez. «Ven», gritó, pero Marco se quedó inmóvil, atrapado en su propio tormento. «¿Qué te detiene, Marco?» «No hay tiempo». La bruma a su alrededor parecía encogerse, como si la oscuridad intentara también atrapar a su amigo. En ese instante, el espejo emitió un sonido extraño, como un susurro cargado de desesperación. Meritocracia en la penumbra. El precio que hay que pagar. El corazón de Javier se aceleró. «¿Qué sucede, Marco?», preguntó, viendo cómo su compañero luchaba con algo más que la oscuridad. La sombra que había estado burlándose de él, ahora parecía más densa, casi palpable. Los chillidos distantes se transformaron en gritos agonizantes, el eco resonante pasó de ser un juego a un reclamo. Marco, en su lucha interna, finalmente retrocedió unos pasos más, su rostro pálido como la luna. «Si cruzas, podrías perderte a ti mismo, o a mí. No quiero eso. Esto no solo es sobre mí, Marco. Confía en mí». Javier lanzó esas palabras como un salvavidas. Sabía que el amor o la conexión genuina aún podían vencer a la sombra. El espejo lo estaba llamando en un hechizo oscuro, y con cada latido, la lucidez crecía en su mente. «Mira, lo que hay detrás de esa superficie, puede que guardemos más que solo dolor. El sacrificio es una elección. Nuestra redención puede estar al otro lado». Las sombras comenzaron a danzar de forma frenética, como si estuvieran celebrando un ritual macabro. Los murmullos ahora sonaban como risas maníacas. Javier sintió su mente nublarse, cada risa se estrujaba en su pecho mientras la ansiedad le apretaba la garganta. «No somos solo víctimas», pensó, mientras la luz se intensificaba, convirtiéndose en un faro que cortaba la oscuridad de manera despiadada. «No, Javier», gritó Marco finalmente, desgarrado. «No puedes hacer esto solo. Dime que estás listo, que no estás dispuesto a dejarme atrás». Sin más, Javier saltó hacia el espejo, llenándose de una energía indescriptible. La luz lo envolvió por completo, el torrente de imágenes intensas arremolinándose a su alrededor. No solo revivió sus fracasos, sino que también vislumbró momentos de alegría, de amor, de conexión.
Esos fragmentos eran más que recuerdos, eran la razón por la que había luchado hasta aquel oscuro momento. Marco, únete a mí, gritó Javier, su voz difusa en una mezcla de luz y caos. Sin embargo, un estruendo impactante sonó como un trueno, sacudiendo el espacio a su alrededor. Las sombras se arremolinaron aún más, como un huracán voraz que absorbía todo, incluso la luz. Marco parecía estar atrapado en una prisión de sus propios temores, el rostro descompuesto por dudas inimaginables. No sé si puedo. ¿Qué pasará si perdemos todo esto? Javier cerró los ojos un instante, deseando fervientemente que su amigo entendiera, que la rabia y el terror no podían más que unirse en valentía. No hay tiempo para dudar. La voz de Javier resonó en su interior mientras un escalofrío recorrió su espalda. Abrir los ojos era un acto de valentía. Con cada segundo que pasaba, el abismo se hacía más profundo. Sin embargo, el instante se detuvo, una fracción de segundo en que las sombras retrocedieron, dudosas. El sacrificio es el camino, resonó la voz de la sombra, como una advertencia y un recordatorio. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Javier? La decisión colisionó no solo en su mente, sino en su alma. Y ahí, en medio del caos, una verdad emergió: no podían permitir que el miedo ganara, ni dejar que sus pasados los atraparan en condenas eternas. Juntos, exclamó Javier, mientras la luz intensificaba. Pero, en ese momento crítico, una grieta resonante rasgó el aire, y el caos tomó forma, desmoronando las esperanzas de lo que había llegado a ser. Marco se tambaleó, sus ojos se llenaron de horror, el suelo comenzó a temblar con un rugido desgarrador. Marco, ahora. Es nuestra única oportunidad. Pero el eco de Javier se perdió en el instante en que el espejo estalló, la luz deslumbrante convertida en un resplandor inmenso, una última oportunidad o una condena irremediable. La oscuridad amenazaba tragarlo todo, y antes de que sus manos pudieran tocarse, un grito desgarrador emergió del abismo, resonando en el vacío, llevándose consigo lo que quedaba de su cordura. Esto apenas comienza, resonó la sombra mientras la luz se desvanecía, dejando un rastro de terror en su despertar. ¿Qué horror los aguardaba tras la fractura? ¿Sobrevivirían juntos o se perderían para siempre entre los ecos? El impacto del espejo astillándose resonó en los cimientos de la realidad de Javier. Caía en una espiral de luz y sombras, entrelazado en una danza macabra que lo empujaba hacia el abismo. Con cada fragmento de vidrio que destellaba, imágenes de su vida y de que habían sido para la oscuridad se superponían, cada recuerdo empujando su mente más al borde del horror. Sintió que Marco lo llamaba en un eco distante, cada grito más tenue que el anterior. Javier, vuelve. Era un lamento desgarrador que cortaba la tensión del aire, como un hilo que se estiraba a punto de romperse. Pero antes de que pudiera pensar en regresar, la luz lo absorbió, llevándolo a un lugar donde la lógica perdió su sentido. Él se encontró en un paisaje desolado, un páramo sombrío y desolador. La tierra era gris, como si la vida la hubiera abandonado, y el cielo, cubierto de nubes oscuras, parecía desgarrarse por un rayo de luz que nunca llegaría. Era un espacio que se retorcía como un ser vivo, y las sombras que lo rodeaban se retorcían de manera inquietante, susurros desprovistos de esencia. ¿Dónde estoy?, se preguntó, y sus palabras se perdieron en el vacío. Comprendió de inmediato que no estaba solo. Siluetas vagaban por el horizonte, figuras que parecían confusas, atormentadas por sus propios pasados. Miradas vacías lo atravesaban, miradas de quienes habían quedado atrapados en sus miedos, incapaces de liberarse. ¿Eran personas como él? También habían cruzado a este sombrío umbral buscando redención. De repente, un murmullo atravesó la penumbra, claro y atronador, resonando dentro de su pecho. El espejo no fue solo un reflejo. Es un portal de verdades desconocidas. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció la voz. Era la misma que había escuchado antes, la ominosa y seductora voz de la sombra. Podía sentirla acechando, observando, deseando atraparlo en su tela de araña emocional. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? Su voz temblaba mientras buscaba respuestas en ese lugar que lo asfixiaba. Pagar el precio por tus decisiones, respondió la sombra desde las sombras. No es solo el sacrificio que piensas. Aquí, cada elección tiene un costo que puede resquebrajar tu alma. No. No quiero eso, se le escapó un gritito de terror, pero la oscuridad no se conmovía. Se sentía acorralado, las figuras de tormento a su alrededor comenzaron a acercarse, llorando, suplicando auxilio.
Javier se dio cuenta de que esa angustia podía ser su futuro, cada paso más cerca de convertirse en uno de ellos. En su mente, el eco de las risas de las sombras resucitaba, burlándose de su desesperación. ¿Acaso crees que hay una salida? Solo tienes que aceptar tu destino para ser liberado. La luz del espejo lo había engañado. No había redención, solo un rostro escondido detrás de cada sombra, cada rostro un fragmento de su realidad, contándole secretos de sus más profundos temores. Marco, su amigo, debía estar en alguna parte, atrapado también en este retorcido juego. Tenía que encontrarlo. Javier caminó avanzando entre las sombras, cada paso un esfuerzo. Marco, gritó. Quería romper la angustia que atenazaba su corazón. Sin embargo, sus gritos se ahogaban en el aire denso, y la risa burlona se hacía cada vez más fuerte. Las sombras parecían alimentarse de su desesperación. Finalmente, una figura se materializó ante él, envuelta en una luz tenue que apenas iluminaba su rostro. Era Marco, pero su semblante se veía diferente, como si la desesperación lo hubiera transformado. No te acerques, Javier dijo con una voz que no era suya. ¿No soy quien crees que soy? ¿Vas a arriesgarlo todo por mí? No, no es así. Su voz titubeaba, con cada palabra brotando de su pecho como si intentara desterrar un demonio. La sombra a su lado sonreía, disfrutando del tormento que causaban sus dudas. Dame una respuesta. No hay vuelta atrás, retumbó la sombra en sus oídos. La tensión era palpable, era como si el propio aire esperara la decisión que se avecinaba. Deja de jugar con nosotros, gritó Javier. En ese instante, todo el miedo y la lucha que había experimentado desde el comienzo de esta pesadilla se convirtieron en furia. No podía dejar que la sombra decidiera su destino, pero la respuesta era incierta, y ahí, en la cuerda floja entre sus temores y su valentía, una verdad aterradora se presentaba. La sombra ya había comenzado a cobrar su precio, la risa escalofriante resonó en el oscuro horizonte, y con un último grito de desesperación, Javier comprendió que su lucha apenas comenzaba. El sacrificio que se avecinaba era aún más peligroso de lo que pudo imaginar. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar el verdadero rostro de su miedo? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras las sombras comenzaban a cerrarse alrededor de él, dispuestas a revelarle el verdadero horror de su elección. El viento aullaba con fuerza, como si la misma naturaleza se opusiera a lo que estaba a punto de suceder. Las sombras se aglutinaban alrededor de Javier, quienes, en su desesperación, comenzaban a alejarse de él en un movimiento errático. La figura de Marco, su amigo temido pero adorado, se desvanecía en la penumbra y, por un momento, Javier sintió el agobio del desamparo. Javier, la voz de Marco resonó desde la lejanía, atormentada. No dejes que te atrapen. No somos solo sombras. Somos lo que elegimos ser. En sus ojos había una mezcla de miedo y esperanza, un vínculo que permanecía firme aunque el destino estuviera en juego. Vamos, Marco. Deja que esta oscuridad no te consuma, gritó, sus palabras resonando en un eco que retumbaba como un trueno en la oscuridad. Se dio cuenta de que no podía perder a su amigo. La fuerza de su conexión lo envolvió como un manto cálido, llenándole el pecho de determinación. Pero el miedo era un enemigo poderoso, uno que amenazaba con borrar todo lo que había amado. Se acaba el tiempo, crepitó la sombra, su voz como un eco apagado lleno de malicia. Acepta el sacrificio o sigue siendo eterno cautivo. Javier sintió un temblor en su cuerpo, pero su resolución endureció. No me rendiré, susurró. Y fue entonces cuando recordó las imágenes del espejo. El amor, los momentos felices, las risas de su hermana Clara, las cálidas noches en casa, y su madre, siempre buscando protegerlo de la oscuridad. Con cada recuerdo, se sentía más fuerte. Podía luchar. Este es mi momento. Este es el día en que dejaré de huir, gritó, su voz resonando claro y fuerte. Se giró hacia la figura borrosa de Marco, tú y yo podemos salir de esto. Ya no tengo miedo. Mientras daba un paso hacia adelante, una luz esplendorosa comenzó a surgir de cada rincón del lugar sombrío, como si sus propios sentimientos de amor y esperanza pudieran transformar completamente la realidad. La sombra retrocedió, temblando. ¿Qué has hecho? La voz retumbó con la furia de una tormenta desatada. Lo que debo hacer, respondió Javier, aferrándose a la luz que brotaba de su interior, la luz que finalmente disipaba las sombras. La verdad no se encuentra en los sacrificios, sino en el amor que elegimos ofrecer. En ese instante, un torrente de energía lo envolvió, y, al ver a Marco, recordó que juntos eran más fuertes.
Soy parte de esta historia, pero no solo como víctima. Juntos podemos forjar nuestro destino. Se acercó, tendiendo su mano hacia su amigo, quien vacilaba entre las sombras y la luz. Marco tomó la decisión en un instante y se lanzó hacia Javier. Su mano encontró la suya, y un estallido de energía se produjo entre ellos, uniendo sus esperanzas y miedos en un solo haz de luz. No. No pueden hacer esto, clamó la sombra, pero era demasiado tarde. La luz se extendió, arrastrando al grupo de sombras hacia el abismo, llevándolos hasta donde pertenecían. La risa se convirtió en gritos, y los ecos de la desesperación comenzaron a desvanecerse, absorbidos por la brillantez que emanaban Javier y Marco. La oscuridad que había amenazado su alma se desvanecía, y, mientras la luz los envuelve, ambos se encontraron de pie, de regreso en el parque donde todo había empezado. Las campanas de la iglesia sonaban en la lejanía, y se sintieron liberados, como si un peso monumental hubiera sido levantado de sus hombros. Lo logramos, murmuró Marco, la incredulidad brillando en sus ojos. La pesadilla que había atormentado tanto a Javier parecía ser solo un eco distante. Sí, lo logramos juntos. Javier sentía que toda la historia, el peso del legado de Lucrecia Borgia, ya no le pertenecía. Había elegido la vida, la conexión y el amor por encima de las sombras, y eso era más poderoso que cualquier pecado ancestral. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, iluminando el cielo con tonos anaranjados y dorados, ambos se sintieron esperanzados por un nuevo comienzo. Las sombras ya no tenían poder sobre ellos. En lugar de temor, había una nueva historia que contar. Con una abrazada fuerte y sincera, sabían que el verdadero sacrificio a veces estaba en abrirse a los demás, en dejar que el amor y la familia fueran el verdadero camino hacia la redención. La historia de Javier había cambiado, y su vida ahora brillaba con la posibilidad de un futuro libre, un futuro en donde nunca más permitirían que el pasado los definiera. Así concluyó su jornada, llevándolos a espacios de luz, rodeados de la calidez de sus seres queridos, dejando atrás los ecos de un legado oscuro. La vida era un regalo, y, juntos, enfrentarían todo lo que viniera. Recuerda. Esta historia ha terminado, pero hay más aventuras en camino. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que otros puedan descubrir este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para compartir.